LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. ¿Te gustaría sumergirte en este cautivador relato que nos lleva al corazón del ministerio de Jesús y la pregunta crucial planteada por Juan el Bautista desde la cárcel? Acompáñanos mientras exploramos cada detalle de este emocionante encuentro. Esta narrativa nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia receptividad al mensaje de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a reconocer la presencia divina incluso en las circunstancias más inesperadas? ¿O nos aferramos a nuestras dudas y prejuicios, como aquellos que se negaron a reconocer a Juan y a Jesús como enviados de Dios? Acompáñanos mientras exploramos estas preguntas y más en este apasionante relato. No te lo pierdas. Iniciaremos este análisis del capítulo 11, del libro de Mateo, versículo 1, el cual dice: en este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, después de haber seleccionado y capacitado a estos 12 hombres para que fueran sus representantes y portadores del Evangelio, Jesús ahora los envía en una misión específica. Este momento representa un hito importante en el ministerio de Jesús, ya que confía a sus discípulos la responsabilidad de llevar su mensaje a nuevas regiones y comunidades. Han sido instruidos, capacitados y empoderados para proclamar el reino de Dios, sanar enfermos, expulsar demonios y predicar el arrepentimiento. La culminación de estas instrucciones señala un cambio significativo en el enfoque del ministerio de Jesús. Ahora, en lugar de centrarse exclusivamente en enseñar y sanar él mismo, Jesús delega autoridad y responsabilidad a sus discípulos para que continúen su obra en su nombre. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Este movimiento refleja su compromiso incansable de difundir las buenas nuevas del Evangelio a todas las personas, sin importar su ubicación geográfica. Al dirigirse a otras ciudades, Jesús demuestra su alcance expansivo y su disposición a compartir su mensaje salvador con todos. Su enseñanza y predicación no se limitan a un solo lugar, sino que abarcan diversas comunidades y contextos. Este acto de viajar y enseñar en diferentes áreas también muestra su deseo de alcanzar a aquellos que aún no han escuchado su mensaje y de fortalecer a aquellos que ya son seguidores suyos. Además, este movimiento enfatiza la importancia de la acción continua en el ministerio. Jesús no se conforma con lo que ya ha logrado, sino que busca constantemente nuevas oportunidades para proclamar el reino de Dios y ofrecer esperanza y salvación a aquellos que lo necesitan. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 2, el cual dice: y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase.
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, a través de informes o relatos que llegan hasta él, Juan se mantiene al tanto de los hechos y las acciones de Jesús. Aunque su situación personal sea difícil y esté limitado físicamente, su espíritu permanece comprometido con el movimiento del reino de Dios. Este pasaje revela la conexión continua entre Juan y Jesús, a pesar de que se encuentren en circunstancias diferentes. Mientras Juan está encarcelado, Jesús continúa su ministerio, y aunque físicamente separados, su relación y su propósito compartido persisten. Juan, desde su situación de confinamiento, sigue siendo un testigo indirecto del poder y la obra de Jesús en el mundo. Además, este episodio subraya la importancia de la comunicación y la transmisión de información en el contexto del ministerio. Aunque Juan no puede participar activamente en el ministerio de Jesús, su conocimiento y su comprensión de lo que está sucediendo permiten que su influencia continúe, incluso desde la cárcel. Esto resalta la realidad de que el reino de Dios está en movimiento y que la obra de Jesús trasciende las limitaciones físicas y geográficas. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Le envió 2 de sus discípulos. Este acto refleja la confianza de Juan en Jesús como el Mesías esperado y la autoridad espiritual que reconoce en él. A pesar de su propia situación difícil, Juan continúa buscando la verdad y la claridad en relación con Jesús y su identidad mesiánica. Al enviar a sus discípulos, Juan demuestra su compromiso con la verdad y su deseo de entender más profundamente el papel de Jesús en el plan divino de salvación. Esto también sugiere que Juan reconoce la limitación de su propia comprensión y está dispuesto a buscar respuestas directamente de Jesús. Su acción muestra humildad y una búsqueda sincera de la verdad, incluso desde su posición de encarcelamiento. Además, el envío de los discípulos de Juan resalta la importancia del papel de los seguidores en el ministerio. Aunque Juan está físicamente separado de Jesús, sus discípulos actúan como intermediarios, llevando su pregunta y buscando una respuesta directa de Jesús. Esto muestra la naturaleza colaborativa del movimiento del reino de Dios y cómo diferentes individuos desempeñan roles complementarios en su avance. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 3. El cual dice: Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Para preguntarle, los discípulos de Juan tienen una pregunta específica para Jesús. De este versículo iniciaremos con esta frase: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Este acto de buscar respuestas directamente de Jesús refleja la confianza de Juan en la autoridad y la sabiduría de Jesús como el Mesías esperado. La pregunta que llevan consigo sugiere un deseo genuino de comprensión y claridad en relación con la identidad y el propósito de Jesús en el plan divino de redención. Al tener una pregunta precisa en mente, los discípulos de Juan muestran una actitud de búsqueda activa de la verdad y la revelación divina. Este acto de indagación espiritual demuestra su compromiso con el conocimiento y la comprensión más profunda del ministerio de Jesús. Además, revela la humildad de Juan y sus discípulos al reconocer que no tienen todas las respuestas y están dispuestos a buscar orientación divina. La pregunta que llevan consigo también sugiere una sensación de urgencia y expectativa en relación con la venida del Mesías y su papel en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es evidente que Juan y sus discípulos están buscando confirmación y validación de la identidad mesiánica de Jesús y están dispuestos a escuchar atentamente su respuesta. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 4.
el cual dice: Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Respondiendo Jesús, les dijo. Su respuesta no solo proporciona una respuesta directa a la pregunta, sino que también revela verdades más profundas sobre su identidad y su ministerio. Al dirigirse a los discípulos de Juan, Jesús muestra su disposición a interactuar y responder a las preguntas honestas y sinceras de aquellos que buscan comprender la verdad. Su respuesta refleja su compasión y paciencia con aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad espiritual. La respuesta de Jesús no solo satisface la curiosidad de los discípulos de Juan, sino que también ofrece una enseñanza valiosa sobre su papel como el Mesías prometido. Su respuesta revela su identidad como el enviado de Dios para cumplir las profecías del Antiguo Testamento y para llevar a cabo la obra de redención y salvación. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús reconoce la importancia de que Juan reciba confirmación y consuelo en medio de su situación difícil. Al instruir a los discípulos de Juan de esta manera, Jesús les da la oportunidad de ser testigos directos de su ministerio y de compartir con Juan las evidencias de su identidad como el Mesías esperado. Esto incluiría informar a Juan sobre los milagros que Jesús estaba realizando, las enseñanzas que estaba impartiendo y cómo el reino de Dios se estaba manifestando a través de su ministerio. Además, al enviar este mensaje a Juan, Jesús también ofrece un recordatorio de la esperanza y la fe en medio de la adversidad. A pesar de las circunstancias difíciles de Juan, Jesús le asegura que su ministerio está en pleno cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que el reino de Dios está realmente presente en su obra. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 5. El cual dice: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Estos milagros, que incluyen dar vista a los ciegos, permitir que los cojos caminen, limpiar a los leprosos, restaurar la audición a los sordos y resucitar a los muertos, son testimonio tangible de su poder divino y su compasión por los afligidos. Cada uno de estos milagros cumple profecías del Antiguo Testamento que anticipaban la venida del Mesías y su obra redentora. En ellos se revela la presencia del reino de Dios y se manifiesta su poder para transformar vidas y restaurar la plenitud de la existencia humana. Los milagros de Jesús también son señales de su amor y compasión por los necesitados. Al sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos, Jesús muestra su preocupación por el sufrimiento humano y su deseo de restaurar la salud física y espiritual de las personas. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. A los pobres es anunciado el Evangelio. En su ministerio terrenal, Jesús no solo se preocupaba por las necesidades físicas de las personas, sino también por su bienestar espiritual y emocional. Al proclamar el Evangelio a los pobres, Jesús les ofrece esperanza y consuelo en medio de su sufrimiento y necesidad. Les muestra que el reino de Dios es para ellos también, y que son amados y valorados por Dios más allá de su condición social o económica. Esta declaración de Jesús también desafía las estructuras de poder y los sistemas injustos que perpetúan la pobreza y la marginalización.
Al dirigir su mensaje a los pobres, Jesús está desafiando la injusticia y llamando a una transformación radical de la sociedad, donde todos sean tratados con dignidad y justicia. Además, el anuncio del Evangelio a los pobres resalta la prioridad de Jesús por los marginados y los excluidos. Muestra su preferencia por aquellos que son despreciados por el mundo, revelando así la naturaleza inclusiva y liberadora de su ministerio. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 6. El cual dice: Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, aquellos que confían plenamente en Jesús, sin permitir que las dudas o los obstáculos los aparten de Él, son considerados bienaventurados. Esta declaración refleja la realidad de que seguir a Jesús no siempre será fácil. Habrá desafíos, pruebas y situaciones que podrían poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes en su compromiso con Jesús, a pesar de las dificultades, son bendecidos. Además, esta declaración también puede interpretarse como una advertencia contra el escándalo o la incredulidad. Jesús está señalando que aquellos que se tropiezan o se apartan de Él debido a sus enseñanzas o acciones están perdiendo la oportunidad de experimentar la plenitud de la bendición que Él ofrece. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 7. El cual dice: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? De este versículo iniciaremos con esta frase. Mientras ellos se iban, después de que los discípulos de Juan el Bautista se despiden para llevar el mensaje de Jesús a su maestro encarcelado, la atención se desplaza hacia Jesús y la multitud que lo rodea. Este cambio de escenario no solo indica un giro en la narrativa, sino que también señala un momento significativo en el ministerio de Jesús. Al observar el contexto más amplio, este pasaje revela la interacción dinámica entre Jesús, los discípulos de Juan y la multitud que los rodea. La partida de los discípulos de Juan representa un punto de inflexión en el relato, ya que ofrece a Jesús la oportunidad de hablar sobre la figura de Juan el Bautista y su papel en la historia de la redención. Jesús aprovecha este momento para enseñar a la multitud sobre la importancia y el significado del ministerio de Juan, así como para destacar la continuidad entre su propio ministerio y el de Juan. Además, el hecho de que Jesús comience a hablar sobre Juan el Bautista después de la partida de sus discípulos sugiere una conexión entre los dos líderes espirituales y sus respectivos seguidores. Jesús reconoce la influencia y el legado de Juan y utiliza esta oportunidad para destacar la importancia de su mensaje y su papel como precursor del reino de Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Este cambio en el discurso de Jesús revela la importancia que atribuye a Juan y su papel en la historia de la redención. Al iniciar su discurso sobre Juan el Bautista, Jesús busca no solo honrar la figura y el ministerio de Juan, sino también contextualizar su propio ministerio en relación con él. Jesús reconoce la influencia profunda que Juan tuvo en el pueblo judío y la importancia de su mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías. Además, al hablar sobre Juan el Bautista, Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar a la multitud sobre la verdad de su identidad como el Mesías prometido. Al resaltar la conexión entre su propio ministerio y el de Juan,
Jesús está validando la autoridad y la legitimidad de la predicación de Juan, así como la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Jesús está desafiando las percepciones comunes sobre Juan y su ministerio. La metáfora de una caña sacudida por el viento evoca una imagen de fragilidad y volatilidad. Jesús está sugiriendo que algunas personas pueden haber esperado encontrar en Juan un líder débil, inestable o influenciable por las corrientes del momento. Sin embargo, Jesús está apuntando hacia una percepción más precisa y respetuosa de Juan como un hombre de convicción y firmeza en su llamado y mensaje. Al hacer esta pregunta, Jesús está llevando a la multitud a reflexionar sobre la verdadera naturaleza y el propósito del ministerio de Juan el Bautista. Él no era simplemente un líder mundano influenciado por las corrientes de la opinión pública, sino un profeta enviado por Dios con un mensaje claro y una misión definida. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 8. El cual dice: ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Jesús está cuestionando la noción de que la grandeza espiritual está asociada con la ostentación externa o la opulencia material. La imagen de un hombre cubierto de vestiduras delicadas evoca la idea de riqueza y lujo. Jesús está señalando que algunas personas pueden haber esperado encontrar en Juan el Bautista a alguien vestido con lujosas prendas que reflejaran un estatus social elevado o una autoridad mundana. Sin embargo, Jesús está insinuando que estas expectativas están mal guiadas y no reflejan la verdadera esencia del ministerio de Juan. En lugar de enfocarse en la apariencia externa o el estatus social, Jesús está invitando a la multitud a considerar la verdadera naturaleza del mensaje y la misión de Juan. Él no era un hombre preocupado por las comodidades materiales o la ostentación, sino un profeta dedicado a proclamar la verdad y preparar el camino para la venida del Mesías. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Jesús está señalando que la ostentación y la opulencia son características comunes en los palacios reales y entre aquellos que ocupan posiciones de poder y prestigio en la sociedad. Al hacer esta comparación, Jesús está implicando que Juan el Bautista no es alguien que pertenece a este mundo de lujos y comodidades. En lugar de vivir entre la élite social o buscar el favor de los gobernantes terrenales, Juan ha elegido un camino de humildad y renuncia, dedicando su vida al servicio de Dios en el desierto. Esta declaración también resalta la naturaleza contracultural del ministerio de Juan el Bautista.
Mientras que la sociedad valora la riqueza material y el prestigio social, Juan representa un enfoque radicalmente diferente, uno que prioriza la pureza espiritual y la fidelidad a la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 9. El cual dice: ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta, Jesús está señalando que Juan no era simplemente un hombre ordinario, sino que era un profeta enviado por Dios con un mensaje divino. Esta pregunta implica que la multitud debería haber reconocido a Juan como un profeta, ya que su ministerio y su mensaje estaban en línea con la tradición profética del Antiguo Testamento. Los profetas en la historia de Israel eran mensajeros designados por Dios para comunicar su palabra al pueblo y llamarlos al arrepentimiento y a la fidelidad. Al hacer esta pregunta, Jesús está desafiando a la multitud a considerar si realmente entendieron y apreciaron la importancia del ministerio de Juan. Está invitándolos a reflexionar sobre si lo recibieron como un profeta enviado por Dios o si lo descartaron debido a sus propias expectativas y prejuicios. Además, al llamar la atención sobre el papel profético de Juan, Jesús está validando su autoridad y su mensaje. Está recordando a la multitud que Juan no era simplemente un predicador carismático o un líder religioso popular, sino un instrumento de Dios para proclamar su verdad y preparar el camino para la venida del Mesías. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Sí, os digo, y más que profeta, aunque Juan ciertamente cumple el papel de un profeta al comunicar un mensaje divino y llamar al pueblo al arrepentimiento, su papel trasciende las funciones convencionales de un profeta en varios aspectos. En primer lugar, Juan es más que un profeta en el sentido de que él es el precursor del Mesías prometido. Juan fue designado por Dios para preparar el camino para la venida de Jesucristo, cumpliendo así una profecía del Antiguo Testamento que anunciaba la llegada del mensajero que precedería al Señor. Su papel como el que prepara el camino del Señor lo distingue y eleva por encima de los profetas anteriores, ya que está directamente vinculado con la venida del Salvador. Además, Juan es más que un profeta porque tiene el privilegio único de ser testigo directo y precursor de Jesucristo. Él no solo proclama la llegada del Mesías, sino que también tiene el honor de bautizar a Jesús y de presenciar el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma en el momento de su bautismo en el río Jordán. Esta experiencia íntima y única lo distingue como un instrumento especial en los planes de Dios para la salvación. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 10. El cual dice: Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque este es de quien está escrito, este mensajero sería un precursor, anunciando la llegada del Rey prometido y llamando al pueblo al arrepentimiento y a la preparación espiritual. En particular, Jesús hace referencia a las profecías de Malaquías, donde se predice la venida de un mensajero que prepararía el camino del Señor. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Esta profecía, citada por Jesús, identifica a Juan el Bautista como el mensajero enviado por Dios para preparar el camino para la venida del Señor.
Juan cumple esta profecía al anunciar la inminente llegada del Mesías, llamando al pueblo al arrepentimiento y administrando el bautismo como símbolo de purificación y preparación espiritual. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta profecía describe la preparación del camino para la venida del Señor, destacando el papel crucial del mensajero enviado por Dios para allanar el camino y preparar los corazones para la llegada del Mesías prometido. Al citar esta profecía, Jesús está revelando que Juan el Bautista es ese mensajero anunciado, el precursor que prepara el camino para la venida del Señor. Esta declaración no solo valida la autenticidad del ministerio de Juan, sino que también confirma la identidad mesiánica de Jesús como el Señor esperado y prometido. Jesús está declarando que las escrituras del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en él y en el ministerio de Juan el Bautista. Juan desempeña un papel crucial al preparar el camino para la manifestación pública de Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. Su llamado al arrepentimiento y su administración del bautismo simbolizan la preparación espiritual necesaria para recibir al Mesías y entrar en el reino de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 11. El cual dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. De este versículo iniciaremos con esta frase. De cierto os digo, Jesús está indicando que lo que va a decir es digno de ser escuchado con atención y creído con certeza. Está transmitiendo una verdad fundamental o una enseñanza crucial que sus seguidores deben entender y aplicar en sus vidas. Esta frase también puede interpretarse como una afirmación de la autoridad única de Jesús para enseñar y revelar verdades espirituales. Al usar estas palabras, Jesús está proclamando que sus palabras no son simplemente opiniones humanas, sino revelaciones divinas que deben ser recibidas con fe y obediencia. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él está otorgando un elogio sin igual a la grandeza y la importancia de Juan en la historia espiritual. Esta afirmación resalta la singularidad y la magnitud del papel que Juan desempeñó en el plan divino de redención. Al destacar que Juan es el más grande entre los nacidos de mujer, Jesús está reconociendo su excepcionalidad y su papel único como el precursor del Mesías. Juan fue designado por Dios como el profeta que prepararía el camino para la venida de Jesús, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento. Esta afirmación también sugiere que Juan ocupó un lugar especial en el plan de salvación, incluso superando a otros grandes personajes de la historia bíblica. Su humildad, su fervor y su dedicación a su misión lo distinguen como un verdadero gigante espiritual. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta declaración contrasta la grandeza de Juan el Bautista con la grandeza espiritual alcanzada por aquellos que participan en el reino de los cielos. Jesús reconoce la grandeza de Juan como el precursor del Mesías y como un profeta excepcional. Sin embargo, al mismo tiempo, está enseñando que la era del reino de Dios, inaugurada por su llegada, trae consigo una nueva dimensión de grandeza espiritual. Aquellos que se convierten en discípulos de Jesús, aunque puedan ser considerados los más pequeños en términos del mundo, son exaltados a una posición de mayor honor y privilegio en el reino celestial.
Esta enseñanza recalca la transformación radical que ocurre en la vida de aquellos que entran en el reino de Dios. A través de la fe en Jesús, reciben perdón, restauración y una nueva identidad como hijos de Dios. Su posición en el reino no se basa en la grandeza terrenal o los logros humanos, sino en la gracia de Dios y su participación en la vida y obra de Cristo. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 12, el cual dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, este periodo abarca desde el comienzo del ministerio público de Juan el Bautista hasta el momento presente en el que Jesús está hablando. Este intervalo de tiempo es crucial en la historia de la redención, ya que marca el inicio de un nuevo movimiento espiritual y el cumplimiento de antiguas profecías. Durante este tiempo, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús proclamando un mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías. La gente respondió a su predicación con expectación y anticipación sobre la llegada del reino de Dios. Desde entonces hasta el momento presente en que Jesús habla, ha habido una continua manifestación del poder y la gracia de Dios a través de los milagros, enseñanzas y obras de Jesús. Multitudes han sido sanadas, liberadas y transformadas por su ministerio, y su mensaje del Evangelio ha estado penetrando en los corazones y las mentes de las personas. Al referirse a este periodo específico, Jesús está haciendo una evaluación de la respuesta de la gente al mensaje del reino de Dios hasta ese momento. Está señalando que a pesar de la presencia de evidencia convincente de la llegada del reino y de su propio ministerio, todavía hay incredulidad y resistencia por parte de algunos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Esta frase puede ser interpretada de varias maneras, pero en general, indica la intensa oposición y resistencia que el reino de Dios enfrenta por parte de aquellos que se oponen a él. Puede sugerir que incluso aquellos que buscan entrar en el reino enfrentarán dificultades y pruebas. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 13, el cual dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, él fue el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y su ministerio marcó un punto de inflexión en la historia de la redención. Juan fue el precursor que preparó el camino para la llegada del Mesías, proclamando un mensaje de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios. Por lo tanto, este versículo destaca que, a través de los profetas y la ley, Dios había estado preparando a su pueblo para la venida del Mesías a lo largo de los siglos. El ministerio de Juan el Bautista fue el punto culminante de esta preparación, ya que anunció la inminente llegada del Mesías y llamó a la gente a prepararse para su venida. Con la llegada de Juan, se cumplió una larga espera y se abrió el camino para la aparición de Jesucristo, quien cumpliría todas las profecías mesiánicas y llevaría a cabo la obra de redención para la humanidad. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 14, el cual dice: Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y si queréis recibirlo, en particular, se refiere a la profecía de Malaquías que habla sobre la venida de Elías antes del día del Señor.
Jesús señala que, si están dispuestos a aceptarlo, Juan es el cumplimiento de esta profecía. Esta declaración de Jesús sugiere que Juan el Bautista desempeña el papel del profeta Elías que se esperaba que precediera al Mesías. Aunque Juan no era literalmente Elías reencarnado, su ministerio y su mensaje estaban en línea con la obra que se esperaba que Elías llevara a cabo antes de la venida del Mesías. Al decir si queréis recibirlo, Jesús está invitando a la audiencia a considerar la verdadera identidad y el papel de Juan el Bautista en el cumplimiento de las Escrituras. Aquellos que estén dispuestos a aceptar esta verdad reconocerán que Juan fue más que un simple profeta, sino que fue el mensajero enviado por Dios para preparar el camino para la venida del Mesías. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Él es aquel Elías que había de venir. La declaración de Jesús implica que Juan el Bautista cumple esta profecía como el precursor del Mesías. Aunque Juan no era literalmente Elías reencarnado, su ministerio y su mensaje estaban en línea con lo que se esperaba que Elías hiciera antes de la venida del Mesías. Jesús está enseñando que, en el plan divino de redención, Juan el Bautista desempeñó el papel de preparar el camino para la llegada del Mesías. Su predicación sobre el arrepentimiento y la preparación espiritual estaba en sintonía con el propósito de preparar los corazones de la gente para recibir al Salvador. Jesús está afirmando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en su ministerio y en el de Juan el Bautista. Esto refuerza la autenticidad de su misión y la legitimidad de su reclamo como el Mesías esperado. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 15. El cual dice: El que tiene oídos para oír, oiga. De este versículo iniciaremos con esta frase. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta declaración de Jesús es más que una simple exhortación física para escuchar con los oídos. Es un llamado a la atención espiritual y a la comprensión profunda de sus enseñanzas. Jesús está invitando a sus oyentes a estar atentos no solo con sus oídos físicos, sino también con sus corazones y mentes. Esto denotaba una disposición espiritual para recibir y comprender la verdad revelada por Dios. Implicaba una actitud receptiva y abierta hacia las enseñanzas divinas. Aquellos que están verdaderamente dispuestos a escuchar son aquellos que están abiertos a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios y a responder a su llamado. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 16. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es como si estuviera buscando un punto de referencia adecuado para describir la condición espiritual de la generación a la que se está refiriendo. Esta pregunta sugiere que Jesús está reflexionando sobre cómo comunicar la realidad espiritual de su tiempo de una manera que sea comprensible y significativa para sus oyentes. Él está buscando una imagen o una situación común que pueda ilustrar y enfatizar su mensaje sobre la incredulidad y la falta de receptividad espiritual de aquella generación. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, al describir a la gente como niños en la plaza que simplemente gritan y se divierten sin prestar atención a lo que se les dice. Jesús está señalando la falta de seriedad y compromiso espiritual de su generación.
como los niños jugando en la plaza, están más interesados en la distracción y el entretenimiento superficial que en escuchar y comprender la verdad espiritual que Él está comunicando. Esta comparación destaca la desconexión entre la importancia y la urgencia del mensaje de Jesús y la actitud indiferente de aquellos que lo escuchan. Al hacer esta analogía, Jesús desafía a su audiencia a reflexionar sobre su propia receptividad espiritual y a considerar si están dispuestos a prestar atención y responder adecuadamente a su llamado. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 17. El cual dice: diciendo, os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis, emplea una poderosa metáfora para ilustrar la actitud indiferente y resistente de la generación a la que se dirige. Esta frase se refiere a la falta de respuesta adecuada por parte de la gente a los diferentes mensajes que se les presentan. Evoca la alegría y la celebración asociadas con la música y el baile en una fiesta. Jesús está sugiriendo que ofreció a su generación razones para alegrarse y celebrar, como la llegada del reino de Dios y la buena nueva del Evangelio, pero en lugar de responder con gozo y gratitud, la gente se mantuvo indiferente. El lamento y el dolor asociados con un funeral o una tragedia. Jesús está señalando que también presentó motivos para lamentarse, como el llamado al arrepentimiento y la advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero la gente tampoco respondió con sinceridad y contrición. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 18. El cual dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Este comentario subraya la dedicación y la santidad de Juan, quien se apartó de los placeres mundanos, como comer y beber, para enfocarse completamente en su misión divina de preparar el camino para el Mesías. No significa que no se alimentara en absoluto, sino que llevaba una vida de austeridad y abstinencia, practicando un tipo de ayuno riguroso y viviendo en el desierto en una forma de vida similar a la de los antiguos profetas. Este estilo de vida austero reflejaba su compromiso con Dios y su separación del mundo secular. Al destacar la vida de sacrificio y devoción de Juan el Bautista, Jesús está elogiando su papel como precursor del Mesías y su ejemplo de radicalidad en la búsqueda de la justicia y la santidad. Esta referencia también sirve para contrastar el estilo de vida de Juan con las críticas de algunos hacia él, señalando que su austeridad y pureza eran signos de su autenticidad como mensajero de Dios. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y dicen, demonio tiene. Esta acusación revela la incredulidad y la dureza de corazón de esa generación hacia el mensaje de Juan y su ministerio. La calificación de Juan como poseído por un demonio es una respuesta irracional y maliciosa a su enseñanza y estilo de vida ascético. En lugar de reconocer su autoridad divina y su papel como profeta, algunos lo rechazan y lo difaman, atribuyendo su comportamiento y sus acciones a fuerzas malignas. Esta actitud de incredulidad y rechazo muestra la resistencia de algunas personas a aceptar el mensaje de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías que proclamaba Juan. En lugar de arrepentirse y responder positivamente a su llamado, prefieren desacreditarlo y desestimar su mensaje, lo que refleja una dureza espiritual y un corazón obstinado. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 19.
el cual dice: Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Al usar esta expresión, Jesús enfatiza su identificación con la humanidad, mostrando que compartió las mismas necesidades y experiencias comunes que cualquier otro ser humano. La mención de que come y bebe es una afirmación de la realidad de la encarnación, destacando que Jesús no era un ser celestial distante e inaccesible, sino que vivió entre la gente común, compartiendo sus alegrías y dificultades. Al señalar su participación en actividades cotidianas como comer y beber, Jesús establece un vínculo genuino con la humanidad, mostrando su comprensión y empatía hacia las realidades terrenales. Esta referencia también puede interpretarse como una respuesta a las críticas de aquellos que cuestionaban su estilo de vida y su asociación con personas consideradas pecadoras. Jesús está defendiendo su conducta normal y su identificación con la humanidad, demostrando que su misión no era distanciarse de las personas comunes, sino acercarse a ellas para ofrecerles salvación y redención. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esta crítica refleja la percepción negativa que algunas personas tenían de Jesús, ya que lo acusaban de ser un hombre comilón y bebedor de vino, además de amigo de pecadores. Los críticos intentan desacreditarlo al retratarlo como alguien que disfruta de los placeres mundanos y que carece de la seriedad y la sobriedad que esperaban de un líder espiritual. Además sugieren que su asociación con personas de dudosa reputación socava su autoridad moral y religiosa. Sin embargo, estas críticas no reflejan la verdadera naturaleza del ministerio de Jesús. Él no solo compartía comidas y conversaciones con personas de todos los ámbitos de la vida, sino que también les ofrecía el perdón y la esperanza de una vida transformada. Su asociación con los pecadores no era una muestra de debilidad moral, sino un reflejo de su compasión y su deseo de salvar a los perdidos. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta declaración muestra la confianza de Jesús en que los frutos de su ministerio confirmarán la validez y la verdad de su mensaje. Aunque pueda enfrentar oposición y críticas en el momento presente, Él está seguro de que aquellos que lo siguen sinceramente y obedecen sus enseñanzas verán los resultados positivos en sus vidas. Es decir, aquellos que son sus verdaderos seguidores serán la evidencia viva de la sabiduría y la eficacia de su ministerio. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 20, el cual dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, en este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Esta acción refleja su profundo deseo de que las personas se arrepientan y cambien sus vidas en respuesta a los signos y maravillas que habían presenciado. Sin embargo, al ver la falta de arrepentimiento y la indiferencia espiritual en estas ciudades, Jesús siente la necesidad de confrontarlas y llamarlas al cambio. Las ciudades que habían sido testigos de los milagros de Jesús tenían una responsabilidad especial de reconocer su presencia divina y responder con fe y arrepentimiento. Sin embargo, al no hacerlo,
Jesús se ve obligado a confrontarlas por su incredulidad y falta de respuesta adecuada a la revelación divina que habían presenciado. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque no se habían arrepentido. A través de estos milagros, Jesús les había ofrecido pruebas tangibles de su poder divino y de su autoridad como el Mesías esperado. Sin embargo, en lugar de responder con humildad y arrepentimiento ante estas manifestaciones de gracia y misericordia, estas ciudades optaron por permanecer en su incredulidad y dureza de corazón. El arrepentimiento es un elemento central en el mensaje de Jesús y en la respuesta adecuada al Evangelio. Él enseñaba que el arrepentimiento era necesario para experimentar el perdón de los pecados y entrar en el reino de Dios. Al no arrepentirse a pesar de haber presenciado los milagros de Jesús, estas ciudades demostraron una resistencia obstinada al llamado de Dios hacia una vida de fe y obediencia. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento de estas ciudades les hizo merecedoras de la reconvención de Jesús. Él buscaba despertar en ellos un sentido de urgencia espiritual y la necesidad de un cambio de corazón para que pudieran experimentar la plenitud de la vida que Él ofrecía. La falta de arrepentimiento no solo representaba una negativa a aceptar la verdad, sino también un rechazo de la gracia y la misericordia de Dios ofrecidas a través de Jesucristo. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 21. El cual dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Estas ciudades habían sido privilegiadas al presenciar de primera mano los actos poderosos de Dios manifestados a través de los milagros de Jesús. Sin embargo, en lugar de responder con fe y arrepentimiento, optaron por mantenerse en su incredulidad y rechazo al mensaje del Evangelio. El ay de Jesús refleja su dolor y tristeza por el destino espiritual de estas ciudades. Como el Salvador amoroso y compasivo, Jesús anhelaba que respondieran a su llamado al arrepentimiento y la fe, pero su endurecimiento de corazón y su resistencia a la verdad los llevaron por un camino de perdición espiritual. Su falta de respuesta al mensaje del Evangelio los dejó en una situación de grave peligro espiritual, lo que lleva a Jesús a expresar su lamento y pesar por su destino. Esta declaración de Jesús también sirve como una advertencia para otras ciudades y personas que han sido testigos de la obra poderosa de Dios pero que aún no han respondido con fe y arrepentimiento. Les recuerda la importancia de escuchar y responder al mensaje del Evangelio mientras hay tiempo, ya que el rechazo persistente puede llevar a graves consecuencias espirituales. En última instancia, el lamento de Jesús por Corazín y Betsaida es un recordatorio de la seriedad de la decisión de aceptar o rechazar la oferta de salvación que Él ofrece. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Esto sugiere que si estas ciudades, que no tenían la revelación especial de Dios como las ciudades judías, hubieran sido testigos de los mismos milagros que las ciudades judías, habrían respondido con un sincero arrepentimiento, expresado incluso mediante el cilicio y la ceniza, símbolos de dolor y penitencia en la cultura judía. Esta afirmación de Jesús resalta la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento de las ciudades judías, a pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús. Mientras que las ciudades paganas,
que no habían sido bendecidas con la misma revelación y privilegios espirituales, habrían respondido favorablemente a los milagros y se habrían arrepentido sinceramente de sus pecados. La comparación también subraya la responsabilidad y la rendición de cuentas de aquellos que han sido bendecidos con una mayor luz y conocimiento espiritual. Las ciudades judías tenían una mayor responsabilidad debido a su relación especial con Dios y su acceso a la enseñanza y los milagros de Jesús. Sin embargo, su incredulidad y falta de arrepentimiento a pesar de estas bendiciones los colocaron en una posición de mayor culpabilidad ante Dios. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 22. El cual dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Esta afirmación resalta la gravedad del rechazo espiritual y la incredulidad de las ciudades judías, que a pesar de haber sido testigos de los milagros y de haber recibido la enseñanza de Jesús, se negaron a arrepentirse y a creer en él como el Mesías. En contraste, las ciudades paganas como Tiro y Sidón, aunque pecadoras, habrían respondido con arrepentimiento si hubieran tenido la misma oportunidad que las ciudades judías. Al señalar que el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón en comparación con las ciudades judías, Jesús está subrayando la responsabilidad y la rendición de cuentas de aquellos que han sido bendecidos con mayor luz y conocimiento espiritual. Las ciudades judías, al haber recibido más luz y privilegios espirituales, también serán juzgadas con mayor severidad por su rechazo del mensaje de Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 23. El cual dice: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Al mencionar que Capernaum fue levantada hasta el cielo, Jesús destaca el alto grado de privilegio espiritual y bendición que esta ciudad había recibido al ser el escenario de muchos de sus milagros y enseñanzas. Sin embargo, esta elevación espiritual no se corresponde con la respuesta de la ciudad, ya que a pesar de presenciar los actos poderosos de Jesús, no se arrepintió ni se volvió hacia Dios. La advertencia de Jesús sobre la caída de Capernaum hasta el Hades, que simboliza la muerte y la destrucción espiritual, es una declaración contundente sobre las consecuencias del rechazo y la incredulidad. Aunque Capernaum había sido exaltada espiritualmente por la presencia y los milagros de Jesús, su negativa a arrepentirse y creer en él resultaría en su caída y ruina espiritual. Esta pronunciación de juicio de Jesús hacia Capernaum sirve como una advertencia solemne sobre la responsabilidad que conlleva el privilegio espiritual. Nos recuerda que aquellos que han sido bendecidos con una mayor luz y conocimiento también serán juzgados con mayor severidad por su falta de respuesta al mensaje del Evangelio. Este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Al hacer esta comparación, Jesús sugiere que la incredulidad de Capernaum es tan grave que incluso Sodoma, una ciudad conocida por su depravación moral, habría respondido de manera diferente si hubiera presenciado los mismos milagros que ocurrieron en Capernaum.
al mencionar que si en Sodoma se hubieran realizado los mismos milagros que en Capernaum, la ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús está destacando la seriedad de la incredulidad de Capernaum y la severidad de su juicio. Esta afirmación subraya la responsabilidad que tiene Capernaum debido a los muchos privilegios espirituales que ha recibido al presenciar los milagros y escuchar las enseñanzas de Jesús, y resalta la gravedad de su rechazo al mensaje del Evangelio. La referencia a Sodoma también evoca imágenes de juicio divino y destrucción, lo que enfatiza aún más las graves consecuencias del rechazo del mensaje de Jesús. Al comparar la incredulidad de Capernaum con la de Sodoma, Jesús está advirtiendo sobre el peligro de endurecer el corazón y rechazar la gracia de Dios, lo que puede llevar a un destino similar al de Sodoma.